Next question. Segunda pregunta. Nosotros, especialistas de iluminación, ¿tenemos la información básica correcta? Let me give one example. Tenemos como ejemplo nosotros conceptos válidos en cuanto a deslumbramiento para el caso de LEDs. Yo tengo algunos conceptos, déjenme hablar sobre eso un minuto. The glare concept, what we use today for indoor. Por ejemplo, en lo que hace a la iluminación indoor, o sea, de interiores, nosotros nos basamos hoy en normas UGR, que son originarias de los años 50 y 60. Uno de las personas que figuran ahí como autores de esta norma es el profesor Botman de Alemania, que estuvo dando cursos, dando lecturas acá en Argentina. What is very important to note is from this photograph you can see that the luminaires they used for doing the las luminarias que se usaron en los test en esas épocas son luminarias grandes que no tenían ópticas en las fuentes luminosas como las que se usan ahora. Y como ustedes ven, esas luminarias eran de un tamaño grande y esas normas básicas que se desarrollaron con esas fuentes luminosas, hoy teniendo LED que son fuentes puntuales de luz y que digamos, necesitan de ópticas de espejo, esos conceptos no son de aplicación en esta nueva realidad, ¿no?, de los LEDs. En el caso de iluminación de rutas y caminos, utilizamos la norma TI. And there it is important to know that all the tests which gave us TI, which we use today, were done. Y bueno, todos los tests que llevaron al perfeccionamiento de esas normas son antiguos también, comenzaron en 1930 y se extendieron hasta 1965. In those days, en aquellas épocas se usaban lámparas de sodio grandes, se usaban tubos fluorescentes y también lámparas de alta presión de mercurio, ¿no?, para hacer todos los test que llevaron a esas normativas. En ningún momento las fuentes que tenemos ahora con las nuevas artefactos de iluminación, que son fuentes puntuales. Por lo tanto, él está convencido que las normas TI no son adecuadas para estos nuevos artefactos en lo que hace a la iluminación de rutas. Y he visto en muchos lados mástiles con luminarias con LED que a su juicio no son buenas. Y el problema básico es el deslumbramiento. Y él cree que en ese aspecto hay mucho que hacer todavía. En lo que hace a la iluminación de predios deportivos abiertos, también el sistema es el sistema GR, que está basado en test de campos, también ya hoy un poco viejo, de los años 1980. Pueden muchos pensar LEDs para iluminar campos de deportes. Esto es una cosa rara, no me convence. Pero he visto para campos de tenis iluminación con reflectores, ¿no es cierto?, con LEDs en mástil de más o menos 18 metros de altura, iluminando campos de tenis. He visto, digamos, son luminarias con muchos puntos de LEDs de luz, denominados clusters. Clusters en castellano serían racimos, ¿no?, puestos todos juntos. And when we did do this research, we only had a floodlight with a 2000 high pressure mercury, which is not a cluster of many points. So I'm afraid also my own concept is not longer good enough. Bueno, el sistema GR obviamente fue hecho para lámparas únicas de alta iluminación, y en este caso entonces ese sistema GR, teniendo las nuevas artefactos luminosos con muchos puntos de LED, no es de aplicación, no se adecua. El
problema es que antes no se tenía fuentes puntuales, ni se tenía óptica por espejos. Y no teníamos tampoco racimos de fuentes luminosas todos colocados. Con lo cual, mi opinión es que necesitamos un nuevo concepto ya hoy que hace referencia un nuevo concepto genérico de deslumbramiento. Ustedes seguramente me van a preguntar cuál es ese nuevo concepto, yo todavía no lo sé. Entonces yo desafío a los nuevos investigadores a hacer investigación sobre este aspecto de las nuevas fuentes luminosas temporales. Volviendo al punto, tenemos la información básica correcta. Voy a hacer referencia a la iluminación de caminos y rutas. En estos aspectos, hoy nosotros utilizamos los conceptos de luminancia para la iluminación de rutas. Eso es un aspecto que a mí me gusta mucho. De hecho, he escrito libros sobre el tema. El tema es entonces ese concepto anterior de luminancia para la iluminación de rutas, que está dirigido a la visibilidad de los objetos pequeños. Lo actual se dirige a eso, a la visibilidad de objetos pequeños. Acá vemos una foto de una prueba de laboratorio de Philips, donde lo que estamos tratando de determinar es la visibilidad que existe para objetos pequeños, que son esos puntos que están colocados sobre el suelo. Ese concepto de la visibilidad de los pequeños objetos era muy importante porque teníamos autos con una pobre iluminación del camino. Hoy en día, al contrario, tenemos sistemas de iluminación en los automóviles que nos ayudan mucho a ver esos pequeños objetos. En mi parte del mundo, hoy prácticamente todos los autos tienen faros con gas halógeno. Y estaba diciendo también que todos los sistemas de focos de iluminación nocturna de los coches han mejorado notablemente en estos últimos años. Nosotros ahora tenemos lámparas de descarga en los autos que mejoran aún más la visibilidad. A medida que yo puedo ver más lejos, puedo ver más obstáculos, obviamente, en la ruta. Y muchos autos en mi país ya tienen estas lámparas en los autos. Y en el caso de los autos de alta gama, de alto precio, todavía tienen mejores sistemas de iluminación. Tienen lo que se conoce como AFS, que es la contracción de esa palabra en inglés que significa sistema adaptable o adaptivo de iluminación anterior. Eso significa iluminación dinámica inteligente. Y son faros complejos de distintas fuentes, compuestos de distintas fuentes de iluminación, distintas lámparas que pueden cambiar según las condiciones. Y todo ocurre de forma automática. El sistema mide automáticamente si hay otro auto que se aproxima y automáticamente baja las luces. En este caso al revés, si no tengo autos viniendo, entonces tengo las fuentes de iluminación apuntando a lo lejos. Además, el sistema sabe si yo tengo enfrente de mí una curva hacia la izquierda o hacia la derecha debido al uso de GPS. Y en este caso el haz de luz se corre hacia un lado o hacia otro según sea la curva. De la misma forma, si el sistema sabe que llego en zonas de mayor tráfico a un cruce, el haz se amplía para que pueda ver el cruce mejor. Además puede detectar el sistema si el piso está mojado o seco y adaptarse en consecuencia. Y créanlo, nosotros tenemos todavía sistemas más avanzados.
Y todo es una cuestión de dinero. Si uno se puede dar el lujo de comprarse un Audi o un Mercedes, seguramente va a tener esos sistemas más avanzados todavía. Por ejemplo, los autos tienen cámaras de visión infrarroja y además los faros tienen luces infrarrojas que no son visibles, pero sí las ve la cámara. Y lo que ve la cámara está mostrado en un display, en un visor que está también en el panel de conducción de estos autos. Y es posible que incluso esa proyección de lo que la cámara ve sea puesta en el mismo parabrisas. Y eso no está puesto en práctica todavía, es un problema de las compañías de seguro, que si algo pasa están en discusión quién es culpable, si el sistema o el conductor. Pero el visor en el panel de control sí hoy se puede comprar. Audi tiene un sistema que además puede detectar si en la ruta hay peatones, como está indicado ahí. Ustedes fíjense que arriba prácticamente no son visibles, el sistema infrarrojo los ve y entonces lo señaliza en ese panel en el auto con unos puntos rojos para indicarle al conductor que ahí hay peatones. Entonces, en estos momentos me pregunto si con tales sistemas de visión y iluminación de las rutas en los coches, los viejos sistemas de iluminación de las rutas basados en la visión de objetos pequeños hoy todavía tienen sentido. En el caso de la iluminación fija de las rutas aparece un aspecto nuevo que es, a mi juicio, muy importante. Y esos son los aspectos neurológicos de la iluminación de las rutas, es decir, ¿qué efectos causa la iluminación de las rutas en mi cerebro? Por ejemplo, se han hecho test en los cuales se está midiendo la actividad cerebral mediante electrodos, ¿no es cierto?, y un electroevaluador de las señales de esos electrodos en un test de conducción, es decir, cuando el conductor va conduciendo. Y es importante, cuando se está midiendo esa actividad cerebral mediante o cuando se está conduciendo, medir lo que se conoce como los microsleeps, o sea, cuando uno se duerme en instantes muy cortos de tiempo. Son esos adormilamientos que uno tiene de muy corto tiempo. A todos nos ha pasado que vamos y de golpe y nos despertamos. Es un instante, ¿no es cierto?, en el cual nos dormimos y nos volvemos a despertar. Es lo que se conoce como adormecimientos micro. Y dice que tanto en la noche como durante el día, nosotros cuando conducimos tenemos esos micro adormilamientos. Dice que aún casos de pilotos conduciendo jumbos 747 han tenido esos adormilamientos. Y en Francia ha sido hecha hace muy poco tiempo investigaciones al respecto. Se han tomado 20 conductores conduciendo todos distancias de 450 kilómetros en un test de conducción en rutas sin iluminación. Y se han medido los tiempos de esos adormilamientos micro y se los ha ido acumulando en esos test de 450 kilómetros en rutas no iluminadas para ver hasta qué tiempo se totaliza. Y en esa tabla lo que se ha hecho, que se lo va a mostrar enseguida, es el promedio de las sumas de los microsleeps, de los microadormilamientos de todos esos 20 conductores conduciendo los 450 kilómetros. Siéntense porque van a tener un shock. Más de 6 minutos totalizados de microsleeps. Prácticamente la gran mayoría de los accidentes que ocurren durante la noche son por adormilamiento del conductor. Entonces la gran pregunta es, teniendo ahora iluminación de ruta, ¿podemos bajar ese límite de los 6 minutos para abajo?
Y lamentablemente no tengo la respuesta porque esa investigación todavía tiene que